Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de investigación, cuyo título es La falta de planes de acción para mitigar el impacto negativo de los desbordes del río Huancabamba durante los últimos 5 años. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Hans para que pueda seguir con la exposición. En un estrecho valle en su margen izquierdo del río Huancabamba, del norte a sur. Asimismo, recorre el pueblo 117 kilómetros por la autopista Selva Fernando Belaúnde Terry. Este río se aumenta su caudal, amenaza no solo a viviendas a ambos lados del río, sino también al puente José Olaya, vía terrestre de acceso al distrito de Cañariz. Preocupados por esto, los funcionarios de Pucará solicitaron preparativos para el proyecto, creación del Servicio de Protección contra Inundaciones del río Huancabamba en la zona urbana del distrito de Pucará, provincia de Jaén, Cajamarca. Su longitud total es de 1.140 metros lineales, margen izquierdo consta de 990 y el margen derecho de 150. Bien, antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver acerca del problema general. El problema central que abordaremos es por qué no se han logrado establecer planes de acción para mitigar el impacto negativo de los desbordes del río Huancabamba en Pucará durante los últimos 5 años. El problema específico son cuáles son las características de este proyecto que se encargará de mitigar y de hacer frente al impacto negativo de los desbordes del río Huancabamba, que hay un proyecto que más adelante lo van a explicar aquí mis compañeros. Además, los problemas específicos que vamos a tratar en este trabajo de investigación es analizar las causas que ocasionan los desbordes del río Huancabamba. También vamos a averiguar las acciones de la municipalidad que fueron eficientes. También abordaremos los objetivos específicos, de los cuales vamos a analizar las causas que ocasionan los desbordes del río Huancabamba en Pucará. Además, vamos a averiguar las acciones que dio la municipalidad para hacer frente a los desbordes del río Huancabamba, a esta problemática. Y por último, vamos a determinar las características del proyecto Creación del Servicio de Protección contra Inundaciones del río Huancabamba en las zonas urbanas del distrito de Jaén, no, del distrito de Pucará, provincia de Jaén, Cajamarca. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, compañeros, muy buenos días. Soy del grupo número 4. Voy a exponer los antecedentes de del río Huancabamba. ¿Ya? El río Huancabamba tiene su nacimiento desde la región Piura, Cajamarca y Cajamarca. Tiene un área total de 3.710 kilómetros cuadrados. En su margen derecha tiene 2.010 kilómetros cuadrados y en la margen izquierda 1.700 kilómetros cuadrados. La longitud del río Huancabamba, desde sus nacientes hasta la confluencia con el río Chotano, es de 151 kilómetros. O sea, cuando se unen entre los dos ríos son de 151 kilómetros. La cuenca abarca parte de los territorios, como le comento, de Piura, Lambayeque y Cajamarca. La geología de la cuenca del río ya está, o sea, el suelo está constituido por suelos macizos, ya, sin embargo, también presenta una actividad neotectónica y es una zona altamente sísmica en 8 grados en escala de Richter, si hubiera un terremoto, ¿no? Bueno, el río Huancabamba se ha hecho estudios desde el año 1923 a la fecha, con periodos de retorno, para medir la intensidad del caudal durante muchos años, siendo su máxima avenida, que en el año 98, que llegó por el fenómeno del Niño, llegó a 3.700 metros cúbicos por segundo, el caudal, ¿no? Lo que originó que hubo destrucción de puentes, carreteras, cultivos, viviendas, todo se inundó, ¿no? Y lo que más sufren es en el lado de Pucará, porque ya casi es donde recibe la mayor caudal de agua, cuando hay este tipo de precipitaciones fluviales intensas. En la parte alta llueve en Piura, por esa zona, y cuando baja, baja en Lambayeque y llega a Cajamarca, Jaén, específicamente, y a Pucará, y hay bastantes inundaciones, ¿no?
Esto ocurre en el fenómeno del Niño, el año pasado, este año, perdón, en el 2021, el fenómeno de la Niña, cada vez que hay lluvias fuertes o torrenciales, siempre hay inundaciones, debido a que no se han hecho trabajos periódicos durante muchos años. Y este tema, nosotros estamos proponiendo este expediente técnico que hemos encontrado información, aún no se ha ejecutado, por lo cual cada año que va a haber precipitaciones fluviales, va a haber este tipo de inundaciones, ¿no? Eso sería todo lo que tengo que decir, antecedentes. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eric Elvis Butrón Quispe y voy a continuar con la exposición acerca del análisis de las causas y efectos que ocasionan los desbordes del río Huancabamba. Se han enumerado algunos principales los cuales voy a exponer en este momento. Que en temporadas de lluvia, entre los meses de diciembre y abril, el caudal se incrementa considerablemente, ¿no? Justamente porque es lo que es la época de verano, debido a las lluvias y el cambio climático que altera el normal flujo del caudal, que normalmente es entre 2 o 3 metros cúbicos por segundo. Y en esas épocas mencionadas, el caudal se eleva hasta 100 metros cúbicos por segundo. Esto provoca el desgaste de la base del cerro, la cual conlleva a un futuro, una futura provocación de huaicos. Lo que normalmente antes se consideraba, no se tenían los pronósticos de lo que es el cambio climático. Eso ha alterado a los estudios normales que se realizan de acá con estadísticas de 15 años hacia atrás. El cambio climático ha alterado bastante los resultados y una proyección de avenidas del río para los estudios que no son considerados a esa magnitud. Por eso ha tenido una deficiencia y una alteración de resultados acerca de cómo prevenir las avenidas en un caudal muy alto. Por otra parte es la pendiente. La pendiente pronunciada del río conlleva a que se altere el flujo normal del agua, provocando alteraciones en su base y provocando el desgaste más rápido de lo normal de las rocas que están en su franja marginal, ¿no? Eso que lo llaman normalmente turbulencia, ¿no? La turbulencia acelera el desgaste de las rocas que sirven de protección al sector del Pucará, ¿no? Con una población de 7.000 habitantes, es un lugar vulnerable cuando el río viene en su calor máximo entre el mes de verano. Por otra parte, se tiene cuando ya pasa este sector, cuando ya pasa este tiempo de verano, viene la época de estiaje, bueno, que normalmente es entre mayo y noviembre, ¿no? El caudal es reducido considerablemente, como dije anteriormente, que normalmente entre 2 o 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y sus afluentes principales, bueno, que lo alimentan normalmente. Bueno, y esa agua es represada por la represa El Limón, del proyecto Trasvase, lo que es Los Olmos, y bueno, eso viene generando sedimentación en la causa principal del río Huancabamba. El otro factor que se ha considerado que es el aumento del caudal debido a la gran cantidad de agua por consecuencias de las intensas precipitaciones, ¿no? Que es justamente que anteriormente se explicó que en épocas de verano la lluvia es más fuerte que de lo normal. Anteriormente se tenía un caudal, hace 15 años atrás, su caudal era normal entre 50 y 60 cubos por segundo, pero a la fecha, por consecuencia del cambio climático, su caudal ha sido prácticamente el doble que actualmente se está
se está viendo, ¿no? Y eso genera que los estudios anteriormente realizados no hayan tenido buenos resultados hasta ahora. Bueno, el otro tema que es el análisis de las acciones asumidas por la municipalidad y por los sectores encargados, en este caso regional y central, a lo que se ha asumido en épocas de lluvia que siempre se ha declarado en emergencia en el sector de Pucará, por justamente el cambio climático, ¿no? Todos los años se hace, se limpia, se procede a lo que es liberal de las rocas, de la suciedad, de la tierra, de toda la sedimentación acumulada durante el año, y por ende la municipalidad da programas de mantenimiento anuales para que prevenir esas represas naturales que se forman por las avenidas anteriores, ¿no? Y dentro de los 5 últimos años se ha descolmatado ciertos tramos del río Huancabamba, ¿no? Pero son mermados por la crecida del año siguiente. Se limpia ahora y al año siguiente viene con otra fuerza aumentada incluso por el cambio climático, y que no, o sea, de nuevo se produce el ciclo de limpieza y suciedad, ¿no? O sea, todos los proyectos que se hacen para habilitar o mantenimientos rutinarios anuales que se dan son leves por las acciones de la naturaleza, ¿no? La naturaleza en sí es más fuerte que la acción del hombre, ¿no? Ya, bueno, otros recursos propios de la municipalidad de Pucará: descolmata, protege con roca, tramos en los sectores críticos, ¿no? Como se ve en la foto, que el colegio y el puente justo está en una quebrada, lo cual la quebrada, todos saben que cuando el río está en una quebrada siempre tiende a golpear con fuerza, con una fuerza directa en esa quebrada, y lo cual la socavación y lo que su creciente hacia el sector de la población aumenta, y eso conlleva al peligro de las edificaciones aledañas, ¿no? Si se puede verificar en la foto que el río ya está llegando a su quebrada al puente. Eso quiere decir que a cada unos años ese puente va a ser erosionada sus bases por el río, y ya se tiene que estar haciendo proyecciones a lo que es cómo prevenir o cómo proyectar otro puente en su lugar, ¿no? Bueno, y el colegio que está a un costado, ¿no? Todo eso es un riesgo a futuro que se tiene que prevenir, se tiene que mirar a unos años de venida, que el río siempre está en tendencia a aumento, y ese aumento se puede controlar siempre cuando haciendo unas buenas defensas ribereñas y teniendo un buen proyecto de estudios, ¿no? Bueno, le doy el pase a mi compañera. Bien, ahora les voy a explicar acerca del tercer punto: determinar las características del proyecto, que es la creación del servicio de protección contra inundaciones del río Huancabamba en la zona urbana del distrito de Pucará, provincia de Jaén, Cajamarca, como alternativa de solución. Bueno, la principal característica técnica de este proyecto es la construcción de una defensa ribereña en el margen izquierdo del río Huancabamba, a la altura de la zona urbana del distrito de Pucará, Jaén, Cajamarca. El segundo punto es la construcción del dique con enrocado, con una longitud más o menos aproximadamente de 1.140 metros lineales, en los cuales cubren toda la zona urbana vulnerable del distrito de Pucará. Además, se plantea como alternativa de solución única la ejecución de este proyecto, para así evitar más víctimas a causa de los desbordes del río Huancabamba. Bueno, ahora veremos el desarrollo de alternativas únicas, que es la construcción de una defensa ribereña en los márgenes del río Huancabamba, a la altura del distrito de Pucará. El proyecto, bueno, el nombre del proyecto es la creación de servicios de protección contra inundaciones del río Huancabamba en la zona urbana del distrito de Pucará, provincia de Jaén, Cajamarca. Con respecto a la ubicación,
Con respecto, claro, a la ubicación, el proyecto se encuentra ubicado en el margen izquierdo del río Huancabamba, en la localidad de Pucará, distrito de Pucará y provincia de Jaén y departamento de Cajamarca. Se ubica en los 6 grados de latitud sur y 79 grados de, de longitud. Se encuentra a un nivel de 870 sobre el nivel del mar aproximadamente, metros sobre el nivel del mar aproximadamente, perdón. Con respecto a las, ahora veremos acerca de las vías de acceso, la climatología, la geomorfología, la situación actual y la topografía. Con respecto a las vías de acceso, la principal vía de acceso es la carretera Fernando Belaúnde Terry, desde la ciudad Chiclayo, cruce de Olmos, Pucará. En la topografía del río Huancabamba se considera en el presente expediente técnico que hemos encontrado una pendiente aproximadamente de 2% a 6%, un promedio de esa magnitud. La información recopilada en el campo ha sido procesada por el software AITS 2000, en el cual necesita como datos las coordenadas UTM y de las cotas de las 2 primeras estaciones. En la climatología, el clima del área del proyecto es cálido durante casi todo el año. Se considera como ceja de selva, con temperaturas de un promedio de 24 centígrados. La precipitación total anual alcanza los 800 metros sobre el nivel del mar. La geomorfología. El lecho del río Huancabamba tiene un ancho promedio de 25 a 40 metros. En sus máximas avenidas ha registrado un tirante de 3 metros, por lo que el peligro es inminente, porque en épocas de avenidas se producen desbordes de agua. En la situación actual, hechos ocurridos en este año 2021, con respecto al 18 de marzo de este año, fueron, siendo las 6 en punto ese día, a causa de las intensas precipitaciones se produjo el desborde del río Huancabamba, que afectó vías, cultivos de arroz, cosechas, víctimas también hubieron en el sector de Pucará, en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, Cajamarca. Es por ello que se va a implementar este proyecto. A continuación le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Buenos días. En las acciones de respuesta y rehabilitación de la Municipalidad Distrital de Pucará, el jefe de Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Pucará informó que la Agencia Agraria de Jaén remitió la evaluación de daños y análisis de necesidades del sector agricultura y riesgo en Dazar al Gobierno Regional de Cajamarca. El personal de la Municipalidad Distrital de Pucará, junto con el apoyo de diferente maquinaria pesada, se encuentra realizando la limpieza y rehabilitación del camino rural afectado. Asimismo, recibe 500 galones de petróleo de la Municipalidad Provincial de Jaén. Al margen izquierdo encontramos el río Huancabamba en la zona urbana de Pucará, donde presenta ninguna obra de protección más que una defensa rural a base de plantas, así como un dique artesanal aguas abajo del puente José Olaya, lo cual es un indicador inminente del desborde del río en una próxima avenida máxima. Es por ese motivo que se implementa el proyecto Creación del Servicio de Protección contra Inundaciones del río Huancabamba en la zona urbana del distrito de Pucará, provincia de Jaén, Cajamarca. A continuación, daremos características con respecto a la ingeniería del proyecto. En la ingeniería del proyecto tenemos un monto de la obra. El monto de la obra equivale a 11.563.859.21 con precios vigentes hasta el año 2017. La modalidad de ejecución de la obra debe ser por contrata. Dicha obra realizada por contrata es aquella en la cual la entidad pública firme un contrato con un tercero para que éste sea quien ejecuta dicha obra. Para que esto, la entidad provoca un procedimiento de selección a diferentes empresas constructoras con el fin de encontrar la empresa que cumpla con los requisitos del expediente técnico y pueda realizar la obra de la manera más eficiente. Gracias. Dale. Buenos días, me toca exponer el resumen ejecutivo. El monto total de la obra es equivalente aproximadamente a 12 millones de soles.
La modalidad de ejecución. La modalidad de ejecución de dicha obra se realizará mediante el modo de contrata. Se le denomina así porque una entidad pública busca a una entidad privada para que ellos realicen la obra. Sistema de ejecución. El sistema de ejecución se realizará mediante unitariamente. Este sistema se aplica cuando la entidad de obra no tiene la certeza de los bienes y servicios de la población. Plazo de ejecución. Se realizará aproximadamente entre 180 días calendario o 6 meses. Fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento de la obra de creación de servicios de protección indumentaria del río Huancabamba en la organización del distrito de Pucara, en provincia de Jaén, Cajamarca, se realizará mediante el Tesoro Público. Gracias. Bien. Gracias, compañero, por el paso. Primer punto, beneficios. Se estima que la obra beneficiará directamente a un aproximado de 1.200 familias que viven de Pucará. Y de esa manera se podrá prevenir que pobladores inocentes fallezcan, además de evitar pérdidas económicas y materiales. Punto 2. Objetivos y meta del proyecto. Objetivo 1. El objetivo de la obra es brindar seguridad a la población y viviendas de la localidad de Pucará en el margen izquierdo del río Huancabamba. Objetivo 2. Además de proteger los cultivos o cosechas de los pobladores que se encuentran ubicados en la parte baja de Pucará, ya que por esos lugares se ven afectados por el desborde del río. Objetivo 3. La meta establecida en la presente obra es la construcción de 1.140 metros lineales de diques de tierra con enrocado de protección, además del enrocado de protección del puente José Olague. Doy paso a mi siguiente compañero. Ya, bueno, de nuevo gracias a mi compañero. Respecto a las conclusiones de lo que vemos de este proyecto, no del proyecto en sí, de las inundaciones que ocurren en el río Huancabamba, específicamente hacia el distrito de Pucará. Generalmente esto va a pasar durante 5 años, 10 años, durante que existan los fenómenos naturales, que siempre lo van a existir, como el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, u otro, ¿no? De repente un aluvión, ¿no? En la parte alta de Piura o en la parte alta de Cajamarca, que van a cargar este río. Entonces, uno de nuestros objetivos de este trabajo indica que hubiera sido bueno que se haga el proyecto de mención, que lo hemos mencionado, que es la creación del servicio de protección contra inundaciones del río Huancabamba, en la zona urbana del distrito de Pucará, ¿no? Provincia de Jaén, ¿no? Eso quiere decir que al haber un enrocamiento aguas arriba y aguas abajo, así logre cargarse el río en su máximo caudal, va a evitar que esta obra significativa, va a evitar que se inunden cosechas, que se inunden pistas, que destruyan los puentes. Ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? Que hasta la fecha no se ha ejecutado, ¿no? Entonces, entonces este año que ha habido el fenómeno de la niña, como vuelvo a mencionar, al haber otra vez una lluvia fuerte, va a inundar, va a destruir cosechas, va a destruir casas, y lo peor, ¿no? De repente va a perder vidas humanas, ¿no? Que eso creo que ese costo es irreparable, ¿no? Para cualquier ser humano. Entonces, nuestro grupo quisiéramos indicar que esto va a seguir ocurriendo mientras las autoridades como presidente regional, alcalde del distrito, no gestionen estos proyectos, ¿no? de envergadura, ¿no? Para poder mitigar todas estas acciones, ¿no?
Entonces, en vista que nosotros estamos estudiando y somos alumnos, trataremos de dar más difusión a todo esto, porque una de nuestras compañeras es de la zona y quisiéramos que ella no se vea afectada por estos fenómenos naturales. Entonces, esa sería la conclusión de nuestro tema. Espero que les haya gustado y muchas gracias por todo. Me toca exponer las recomendaciones. Dar mantenimiento de las defensas ribereñas existentes en cuenta el año construidas y para determinar si se pueden refaccionar o realizar un proyecto total de las defensas aledañas. Recomendar una realización de estudios ambiental con fin de fundamentar planes de control y migración ambiental a fin de reducir los impactos negativos. Implementar un equipo especializado para vigilar y el seguimiento y el mantenimiento del proyecto. Otro, priorizar el proyecto de la creación de servicios de protección inmunitaria del río Huancabamba en la zona urbana del distrito de Pucara, provincia de Jaén, Cajamarca. Ayudar con los pobladores que han sido afectados de los fenómenos aquellos que hemos dicho, como el fenómeno del Niño y los desbordes del río Huancabamba. Gracias.